Muy buenas, pues tenemos un nuevo café que creo que te va a ayudar mucho, mucho, mucho. Y fíjate que te acabo de decir que creo. Y me vas a decir, Rosa, ¿tú creyendo? Mira, hoy vamos a hablar sobre cómo las palabras nos afectan a todo aquello que nos sentimos. Y cada vez que utilizamos un lenguaje que no es sumamente recomendable, no solo cómo nos va a afectar emocionalmente, sino que incluso qué es lo que nos ha dicho la ciencia para cambiar todo ese tipo de comportamientos. Y por eso he traído a una persona muy especial. Él es filósofo y le gusta hacerse planteamientos sobre la vida. De hecho, ya acabo de empezar. Claro, a mí me dicen filosofía y ya sabéis que empiezo a ponerme casi nerviosa, porque con lo que me gusta, esto de la filosofía de la medicina, va bastante relacionado. Hoy no os lo vamos a hacer solo desde el planteamiento teórico, sino también la parte científica, sobre todo para que pensemos. Ya sabéis que en este café no nos gusta deciros qué tenéis que pensar, sino cómo aprender a pensar. Es escritor de 3 libros, seguramente tenéis alguno. Yo tenía uno dentro de mi poder, de hecho, fijaros, le tengo aquí, y le tenía ya sin saber que iba a tener la suerte de poder conseguir entrevistarle. Tiene escrito La ciencia del lenguaje positivo, Educar en el lenguaje positivo, el poder de las palabras habitadas y el lenguaje de la felicidad. Se encarga de dar formación no solo a empresas, equipos deportivos, sino también a cambiar la forma de pensamiento desde los niños o desde aquellas personas que quieran poder conseguir hacer una modificación en su pensamiento. Me imagino que todos sabéis de quién os estoy hablando. Os presento a Luis Castellanos. Muy buenas, Luis. Hola, ¿qué tal estás, Rosa? Muchas gracias por tenerme ahí contigo de estas maneras tan maravillosas y estupendas que hoy nos permiten ver, que es el modo visual y el modo también, casi iba a decir táctil, aunque prácticamente parece que no nos podemos tocar, pero a veces nos tocamos con la mirada, con los sonidos, con el gusto de aquello que estamos sintiendo, ¿no? Porque también, de alguna manera, nuestros sentimientos los tocamos a través de las pantallas, a través de la palabra que hoy pues, vamos a compartir juntos, que me parece estupendo. Hablábamos de cómo nos pueden afectar las palabras a Ujú. nuestro pensamiento, incluso cómo a veces no le hemos dado valor porque habrás oído en alguna ocasión que hay gente que dice, bueno, eso es palabrería, porque eso de científico no tiene absolutamente nada. ¿Qué les decimos? Bien, es interesante. Aquí la primera clave es que nacemos en el lenguaje, por lo tanto, muy pocas veces reflexionamos sobre el propio lenguaje. Estamos dentro, es nuestro mar, es nuestro aire, es lo que respiramos. Por lo tanto, reflexionar sobre él lo podemos reflexionar en parte a veces porque si queremos escribir o si queremos decir algún discurso o si queremos de alguna manera, pues de vez en cuando hablar con alguien con alguna intención. Claro, pero el lenguaje es mucho más que todo un sistema de comunicación. El lenguaje, en el fondo, es un modo de ver la vida y un modo de entender la vida y un modo de habitar la vida. Y claro, para eso hace falta darse cuenta, tomar conciencia cuál es el lenguaje que nosotros tenemos, qué palabras son las que a lo largo de nuestra vida se han convertido en norte, o a veces o en sur, o en este, o en oeste, o a veces se han convertido en cielo y en infierno, y cómo realmente a través del lenguaje, que es algo muy concreto, podemos cambiar nuestra vida. Es decir, cuando se dice que más vale un hecho que una palabra, el primer hecho que nosotros tenemos es la palabra que nos decimos internamente a nosotros mismos. Podemos ser leales o podemos traicionarnos. Y nos podemos ser leales en la realidad, cuando la palabra interna lleva pues, bondad, amabilidad, compasión, o podemos ser leales también a nosotros mismos cuando nuestra palabra interna es maldad, fealdad, odio, rabia, y manipulamos externamente diciendo que podemos amar, pero dentro de nosotros odiamos y nuestros actos de repente manifiestan ese odio. Y Por tanto, entonces seríamos leales ahí, en ese ¿eh? sentido. ¿Seríamos leales y coherentes nuestra forma de decir con nuestra forma de actuar cuando hay ese proceso de maldad y con lo que nos estamos contando? Claro, porque al final el habla interior es la que conforma lo que nosotros somos. ¿Cómo hemos aprendido cierto tipo de habla interna? Esa sería la gran pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Por Ujú. qué de repente existen pues los narcisistas perversos, los psicópatas, que en un momento dado son capaces de manipular a las personas para conseguir aquello que ellos quieren, sin pensar decir, en lo que va a ocurrir y justificándolo constante y permanentemente? Es decir, dentro de sí mismo ya hay un habla que está ya puesto como estrella, como norte, aquello que él quiere, lo que él quiere para él quiere y lo que él quiere para él. Es decir, que quiere universalizar. Por lo tanto, sí sigue siendo leal, aunque luego manipula todo el lenguaje para conseguir ese resultado. Eso lo tenemos a lo largo de la historia con todas las tradiciones que nosotros hemos tenido, tanto políticas como guerreras, que en el fondo, al final, lo que consiste es cómo convenzco al otro
para mis propios fines. Y eso es una lealtad perversa, pero la es. Es decir, es el narcisista perverso, es una lealtad perversa. Y sin embargo hay otros que tienen otra lealtad, ¿no? La lealtad de la compasión, de la amabilidad, de la bondad, que a veces se destilda de personas buenas, que estos no viven en el mundo real, etcétera, pero sin embargo están dándose cuenta que su historia la están construyendo con una lealtad interna, una lealtad a las palabras que han elegido y que se convierten en su norte para siempre. Y han elegido porque saben que su vida y su historia es, de alguna manera, es digna de ser recordada simplemente por el bien que han hecho lo más cercano, con los más cercanos, con las personas que quieren. No es tan universalizable, ¿eh? A veces también lo puede ser, pero a veces simplemente es la lealtad interna de decir, yo deseo amar, deseo querer, deseo ser compasivo, deseo ser una buena persona. Y acepta que en ese tránsito ocurran pues, esos vaivenes de la vida, ¿no? Es decir, que a veces no lo consigo, que a veces hay cosas que todavía no son tan perfectas como me gustaría ser, y al final yo creo que se consiguen muchas cosas. Y cuando suceden esas dos situaciones, porque dices que van construyendo desde la compasión, desde la cercanía a otra persona, en las dos están construyéndolo. ¿O es que alguien ya nace con un pensamiento o unas creencias que sean negativas y el otro con positivas? Creamos todas, ¿no? A ver, todas creadas sería fantástico, pero también tenemos que tener en cuenta que existe un código genético que nos acompaña, y no solamente por la altura, los ojos, sino también por parte del pensamiento. Hay gente que nace más optimista que otra, como lo mismo que hay gente que nace más alta que otra. Bueno, pues está ahí. Es decir, la cuestión está que si tomamos conciencia de ello, y es la clave, nosotros, a través de esa plasticidad neuronal que siempre estamos hablando, podemos empezar a escoger o a elegir quiénes queremos ser con nuestras palabras, quiénes queremos ser en este mundo, cómo queremos actuar, cómo nos queremos comportar. A veces pues tenemos una herramienta que nos puede facilitar porque tenemos un espíritu, vamos a poner, más optimista o más altruista, genéticamente, y otras veces tenemos que entrenarnos un poquito más. Es decir, tenemos que hacer un esfuerzo mayor porque, en definitiva, si hemos tomado conciencia de que no somos tan amables, tan atentos, tan bellas personas como nos gustaría ser, decimos, bueno, hay que entrenarse, nos tendremos que esforzar. Entonces, hay diferentes niveles de conciencia de quiénes somos, como diferentes niveles de esfuerzo para conseguir los resultados que queremos. Y el lenguaje tiene muchísimo que ver. Cuéntame los distintos estilos de conciencia, porque me da la sensación de, a veces cuando estoy incluso en terapia, hay gente que dice, no, mira, es que los demás piensan esto de mí, pero yo soy todo lo contrario, ¿no? Porque yo soy súper positivo y además esto la gente te dice, está todo el rato quejándose en un proceso victimista, todo el rato hablando mal y de repente le dices, pero yo soy súper optimista, ¿eh? No, Rosa, no pienses, ¿eh? Yo soy súper optimista y está hablando justamente todo lo contrario. ¿Qué tipo de grados de conciencia hay para que haya gente que no pueda percibirlo de la misma manera y veamos desde fuera algo totalmente distinto a lo que están sintiendo ellos? Claro, lo primero es que por lo general nosotros tenemos una tendencia al embellecimiento propio. No nos gusta vernos como malas personas. Por lo tanto, claro, nosotros intentamos embellecernos hasta con nuestro propio lenguaje. Es decir, pero bueno, si yo soy tan pesimista, no creas que porque esté diciendo que no, peros, culpando a otros, soy tan pesimista y tan... No, hombre, claro, ahí está el primer nivel de conciencia, que primero uno no sabe las palabras que dice, ni que tiene, es decir, ni que tiene dentro de sí mismo. Las palabras dicen quién eres. Tu lenguaje, para mí, es el lenguaje oral, es el lenguaje escrito y es el lenguaje corporal, gestual. Todos conforman una unidad. Después hay el lenguaje musical, matemático, todo lo que queramos. Pero es verdad que al final nosotros estamos manifestando, porque como me estás viendo a mí, yo estoy hablando y hago gestos en un momento dado. Y los gestos, y si ahora te estuviese escribiendo a la vez, verías y conformaría una realidad. Por eso es tan importante el lenguaje, porque es algo físico sobre lo que podemos trabajar. Es una herramienta poderosísima, porque la vemos, la tocamos y la palpamos. Si vemos sus vibraciones porque nos llegan al oído. Si somos sordos, vemos simplemente el movimiento y podemos entender poco a poco lo que hay. Si no, utilizamos el lenguaje de los signos. Al final llega, el lenguaje nos llega de muchísimas formas y el lenguaje, al ser tan físico, podemos trabajar sobre él. Si yo me doy la vuelta y hago un gesto de desprecio, entonces poder trabajar. ¿Cómo te has dado la vuelta y me has hecho un gesto de desprecio? Porque ese gesto es desprecio. O si de repente te pongo las manos y te paro. O si de repente te amenazo. Es decir, de repente es algo tan físico que es la herramienta más poderosa que tiene el ser humano. Lo hemos utilizado simplemente como una herramienta de comunicación, a veces con bondad y a veces con maldad. Ahora, tenemos bajo todo ese contexto de bondad y maldad la posibilidad de trabajarlo, una a una. Las palabras tienen una a una un latido, como los gestos. Y lo primero, pues es lo que tú decías, que hay mucha gente que, como tenemos todos, incluido yo, y claro, y todo el embellecimiento propio, vamos a hablar mejor de nosotros mismos de lo que realmente somos. Y encima no lo creemos. ¿Cómo me voy a
¿Cómo yo voy a sentirme que me estoy engañando a mí mismo si mi cerebro me ha acompañado, en este caso yo que tengo 65 años, durante 65 años? Y puede ser que también, porque claro, hay gente que se embellece, pero hay gente que se empobrece también. Y entonces, por mucho que sea positivo, te dice, "Buah, es que yo no valgo, estás viendo cosas que realmente yo no tengo, porque me estás dorando la píldora, es que esto no va así". Puedes ser consciente en ese primer grado, tanto de una forma positiva y entonces superarte, como en una forma negativa y llevarte a situaciones bastante infernales. Claro, porque muchas veces nosotros creamos una burbuja. Al ser físico, el lenguaje te crea una burbuja de protección o desprotección. Es decir, al final lo que está construyendo un espacio en el cual tú estás viviendo. O sea, nosotros somos tiempo y somos espacio. Claro, los espacios los construimos de forma muy concreta. Un espacio es un lenguaje que nosotros tenemos. Y claro, si nuestro lenguaje muchas veces se ha ido comprimiendo, se ha ido metiendo en el cuello de botella, en el cual nos hemos ido autocastigando, nos hemos dolido demasiado de las cosas que han ocurrido en la vida, puede ser que nos estemos despreciando también nuestro propio lenguaje, pero porque nos hemos metido ahí dentro. Y yo creo que esto sí que a mí me parece fascinante lo que acabas de decir, porque a mí cuando yo hablo, a mí el libro que más me gusta de los que tengo es El lenguaje de la felicidad. Y hay una cosa que yo he aprendido leyendo a Svitlana Alexievich, que es Premio Nobel de Literatura en el año 2015, bielorrusa, que ahora en Bielorrusia existe una pequeña revolución, a ver si realmente consiguen un poco pues expandirse esa revolución y cambiar pacíficamente, porque es maravilloso, lo lideran mujeres, el gobierno del último dictador que existe en Europa, que es Lukashenko. Y me parece súper apetecible y maravilloso que nos demos cuenta que hay dos cosas en la vida importantes, dos verbos que me parecen fundamentales. Cuando uno lee libros, como te decía, de Svitlana Alexievich, uno que me encanta y que aconsejo a todo el mundo es La guerra no tiene rostro de mujer, lo primero que el hombre aprende es a dar y a recibir. Hay gente que puede dar y tiene esa capacidad porque realmente ha conseguido ese equilibrio y esa armonía en la vida, y otros que tienen que recibir, que tienen que aprender a pedir ayuda y recibir esa ayuda. Y eso es para mí clave. No se trata de que nosotros seamos superpoderosos y siempre ya estemos ahí, seamos los que damos. Hay también la posibilidad de que seamos los que pedimos. Que pedimos ayuda y necesitamos, es que me veo muy mal, me veo realmente que no salgo de aquí, me veo que no sirvo para nada, me veo que no he conquistado nada, quizá por las metas que se haya podido, pero sí, el momento en que te abres, en que pides ayuda, alguien te la puede dar. Y a veces te da a las personas más insospechadas. Si no la pides, cada vez ese cuello de botella será más grande, te irás metiendo, te irás sumiendo, te entrarás en depresión, en ansiedad, en angustia, en tus propios miedos, y cada vez te costará más pedir ayuda. Es decir, Es que que yo creo ahí nos que, han metido una creencia como que pedir parece por las pelis que está como muy sobrevalorado, ¿no? O sea, es que la gente si nos quiere, nos conoce, está cerquita de nosotros, tendría que adivinar nuestro pensamiento. Y ahí que haya mucha gente que lo de pedir parece que es de pobres. Entonces, si tú vas a mostrar esa forma de petición, es como que estás mostrando tu vulnerabilidad y la rechazan y se echan totalmente para atrás. Y es una creencia que deberíamos descatalogar en este mismo instante si todavía la tenemos. hombre, la vulnerabilidad es la clave de quienes somos. Ahora está demostrado todo lo que nosotros teníamos antes en el mundo, más o menos con sus certezas, bueno, que nos gustaba o no nos gustaba, podemos criticar, de repente llega la COVID y nos ha cambiado la forma de hacernos las preguntas sobre el mundo. Sí, porque no lo habíamos vivido antes. Probablemente lo que estamos potenciando es que hay cierto tipo de preguntas que toman más fuerza que antes, es decir, por lo que está ocurriendo. Entonces, claro, una de las preguntas que tiene que tomar más fuerza es que hay mucha gente que necesita ayuda desde la vulnerabilidad. Y ahí es donde la mirada del que puede y del que tiene tendría que abrirse y sentirse. Claro, si el que te mira pues, se está mirando a sí mismo, es un narcisista, pues probablemente no te haga ni puñetero caso. Ujú. Si el que mira es una persona amable, bondadosa, generosa, pues de repente probablemente atienda a la petición. La vulnerabilidad es lo más fascinante que tiene el ser humano. Todos vamos a morir, por lo tanto, todos somos vulnerables. Y todos vamos a sufrir, por lo tanto, todos vamos a ser vulnerables en ese sufrimiento, en ese dolor. La pregunta es si lo que hacen muchos de los americanos que dicen de pain, ¿no? ¿Qué dolor vienes a resolver? ¿Qué es lo que tú puedes aportar? A mí cuando me preguntan, yo digo, yo puedo intentar ayudar a la gente a que construya mejores historias de su vida. ¿Para qué? Para que tengan una buena historia de vida, que es lo que todos queremos, con un protagonista digno. Y el método, el camino, para mí son la capacidad de escoger palabras, la capacidad de entender que a veces yo tengo que pedir ayuda y que a veces tengo que dar ayuda. No queda Y más. tengo que estar atento a cualquiera de las dos. Vale. No vale una más que otra. Por eso os recomendaba el libro de Svitlana Alexievich,
Porque hay historias tremendamente desgarradoras y maravillosas de la gente que pide ayuda en un campo nazi para salvar a una hija judía en un gueto y quien la ayuda es alguien pues que ni la conoce. Y se la lleva allí, como dice, a un caserío, lejos, con otros 4 niños que tenía esa madre, esa familia, sabiendo que esa niña que se la llevaban era la muerte para ellos y lo descubrieron los alemanes. Es un acto, de repente, no te conozco. La madre de esa niña le pide ayuda a otra señora que pasaba por ahí, esa señora piensa que le puede ayudar y se lleva a esa niña. Luego se reencuentran. Pero, claro, es una historia en el sentido de que si yo no pido ayuda, mi hija no se salva. No se sabe. Y si no hay alguien que te dé la ayuda, Tampoco. tampoco se salva. Es que es No, maravilloso. El ser claro humano... que se necesitan las dos cosas, es evidente. Claro, para mí por eso el ser humano tiene esa maravilla, ¿no? Queremos quitar la vulnerabilidad y yo creo que lo más importante es que nos demos cuenta que la vulnerabilidad es la clave de tener una buena historia de vida. Tanto el que es vulnerable o más vulnerable a lo largo de su vida, si lo podemos contabilizar, como el que da y ayuda más a lo largo de su vida porque también se puede contar. Es decir, es como forman parte de una unidad, ¿eh? Esa unidad que somos, porque en el fondo hemos crecido demasiado individualmente y nos hemos dado cuenta que somos esa unidad. Y esa unidad es porque damos y recibimos, porque estamos juntas. Perfecto. Ese sería el nivel primero de conciencia, pero has dicho que hay varios. ¿Cuál sería el segundo nivel? Cuando ya hemos estado valorando tanto en nuestro ego subido o en nuestra forma de calumniarnos. ¿Cuál sería el siguiente nivel cuando dejamos de ser, ya hemos sido conscientes y lo estamos verbalizando? Aquí vamos a poner 5 pasos que sería interesante, si quieres, para que el que nos escucha también pueda mirarlo. Es decir, el primero es tomar conciencia de tus palabras, de tu lenguaje, de quién eres. Toma conciencia. Ese es el primer nivel de conciencia. Tomar conciencia. Si no tomas conciencia no vas a poder trabajar. El segundo es la capacidad de escoger, de elegir. Porque ahora yo estoy viendo mucho que una frase que la he apuntado por aquí, que hay que... era que... hay que prohibirse el futuro. Alguna vez he dicho, no, perdona, el futuro hay que prohibirse. Es la capacidad de escoger el futuro. Por lo tanto, la segunda cuestión es la palabra. ¿Qué palabras quiero escoger ahora? El diccionario no se trata de rechazar palabras. El diccionario está abierto como todo en la vida. Lo que se trata es la capacidad que tengamos de elegir y escoger. Puedo cambiar una palabra por otra, puedo cambiar un sentimiento por otro, puedo cambiar un acto por otro. Eso es lo que realmente podemos hacer. Si tomamos conciencia, podemos cambiar. Si no tomamos conciencia, no. Vamos a seguir iguales. Porque quería cambiar si no conozco nada. ¿Cuál es mi lenguaje? O sea, es que si te prohíben futuros o te prohíben palabras, te están diciendo qué pensar, qué hacer, qué sentir, con lo que da igual que tú seas consciente. Estarías totalmente preso de las opiniones del resto. Claro, hay una cosa, tú fíjate ahora en lo que está ocurriendo y que lleva ya bastante tiempo, no ahora. Hay un libro de un colombiano, Faciolince, ya lo tengo yo aquí, que siempre lo recomiendo, Héctor Abad Faciolince, que es El olvido que seremos. Bueno, que a mucha gente le gusta y lo lee, pero a mí hay algo que me llama la atención, solamente con el título. Yo soy de las personas que a mí cada una de las palabras tiene un latido y una fuerza. Si tú te fijas ahora, cuando se utiliza el lenguaje, en nuestro lenguaje lo que está ocurriendo es que nos está diciendo el olvido que vamos a ser. Si de repente no aparecen nuestros políticos o en nuestra clase empresarial o en nuestra clase médica o en nuestra clase, la que queramos, educativa, palabras como amor, bondad, compasión, ternura, afecto, cariño, calidez, ese olvido va a ser el que vamos a ser porque no está. En el fondo es una cuantificación. Es decir, estamos hablando de un mundo físico y de un mundo que podemos contar, un mundo que realmente sabemos que si contamos esas palabras, cuantas más habitarán en nosotros, cuantos menos habitarán. En los discursos principales que nosotros escuchamos, en cualquier lugar, en cualquier espacio, esas palabras no aparecen. Por lo tanto, ese es el olvido que seremos. Y de repente llega la COVID, como llegarán otras cosas que llegarán en el futuro, y cuando queramos tirar de algo, no tenemos las palabras que nos pueden guiar. No tenemos ese polo norte, esa magnífica estrella polar que de repente nos está guiando, que es una palabra, porque no está olvidada. Si tú coges todos los discursos, ya te digo que por lo general en muy pocos aparecen. Y si aparecen, probablemente son manipulativos. Porque luego la realidad contradice esos hechos. Porque necesitamos más compasión, más amabilidad, más solidaridad, más altruismo, porque somos seres que tenemos que dar y recibir. Pero no ¿quién es el que puede hacer las cosas? El que tiene. Da lo que tienes. Claro, es que después hay muchas preguntas detrás, pero claro, los niveles de conciencia, si te has quedado en el primero, todavía no conoces tu lenguaje y dónde te ha llevado,
Claro, y estás muy contento porque con el embellecimiento propio, porque te has hecho rico o eres famoso, pues claro, al final te olvidas de lo segundo, que en la vida se trata también de aprender a escoger. Y aprender a escoger es porque al final has encontrado también un propósito o un sentido que te lleve más allá. Es decir, yo, cuando estoy en este mundo, puedo hacer algo porque estoy yo. Ahí sí que me parece importante la individualidad. Yo genero memoria, genero legado, y es importante que mi historia aporte a otros porque estoy yo, porque existo. Y esa es la importancia de mirar a otro, cuando miras a otro, sea en un hospital, sea una persona mayor, una persona joven, una persona que está sufriendo, que está llorando, abandonada. Es decir, tú cambias el mundo porque existes. Entonces, claro, tú tienes que pensar que el otro cambia el mundo porque existe, porque yo cambio el mundo porque existo. Con mi mirada, con mi atención, con mi palabra, con mi gesto, con mi abrazo. O pidiéndote ayuda. Es una reflexión muy importante porque habrá gente que nos escuche que a veces se sienta tan pequeña y tan indiferente que diga, ¿qué mismo daría el mundo si yo no estuviera? Pero es que si no estuvieras, el mundo ya no sería el mismo. Exactamente. Y sobre todo porque si tú le miras, hemos perdido también el valor de la mirada. El lenguaje, hemos dicho, el segundo es tomar conciencia de ese lenguaje primero, el segundo es elegir y escoger. Es decir, si no eres capaz de escoger ya tu mirada, porque el lenguaje se hizo para ver. O sea, inventamos la mirada nosotros. En un momento dado, inventar la mirada no es que no viéramos, sino que le pusimos nombre a lo que veíamos. Y eso es maravilloso. Yo siempre hablo de los originales, cuando de repente estaba ahí una pareja, que no sabían ni que eran pareja, porque el nombre no existía, no se habían puesto nombres todavía, y ahí de repente veían a un bebé que tampoco era bebé, no sabía lo que era, bueno, sí, algo, y había un sentimiento. Y de repente imagínate tú que estás ahí tú, y nosotros somos pareja, perdón, tu marido cuando venga, igual se sorprende y dice, y hemos tenido un maravilloso y estupendo bebé. Y tú le estás abrazando y le estás acariciando y yo no sé llamar, y le estás besando y yo no sé cómo llamar caricia, beso o abrazo. Y de repente se me ocurre balbucear algo porque quiero ponerle nombre, porque quiero seguir teniendo memoria de eso. Porque es importantísimo. Quiero seguir teniendo memoria de ese beso que tú estás dando, de esa caricia que tú estás dando a ese niño. Y intentamos poner nombres para que cuando miremos el nombre nos recuerde quiénes somos. Un beso es igual siempre a lo largo de la historia, pero siempre es diferente. Porque yo siempre que bese a alguien va a ser siempre diferente, pero es igual, ya lo he reconocido. Esa es la gran historia del ser humano. Por eso tenemos tanto miedo, Luis, a perder nuestra memoria, por ejemplo, en una enfermedad como el Alzheimer, que de repente sentimos que si ya no sabemos cuáles son las palabras, nos provoca en los primeros síntomas un error creyendo que dejaremos de existir, porque no vamos a reconocer esos momentos de memoria mágicos. Mi madre tiene Alzheimer, por lo tanto va a cumplir 98 años. Y creo que es importante, nos sigue reconociendo, dice Amy Luis, que eso me gusta mucho, cada minuto pues se olvida, se va al baño y cuando sale a los 15 o 20 minutos, ¿habéis llegado y venido? Y nosotros cuando estamos a punto de irnos, digo, sí, pero hemos venido a saludarte porque a todo correr hemos pasado y queríamos, es decir, que tienes que hacer la vida feliz. Siempre dijimos que a una persona que tiene Alzheimer lo que tienes que hacerle es feliz. No le tienes que recordar que cada vez se lo ha olvidado, sino que cada vez que recuerde algo, ayudar a que ese recuerdo sea maravilloso y lo viva fantásticamente, aunque sea un minuto. Y es así como más o menos en familia hemos decidido que tenemos que actuar. Por lo tanto, siempre es nuevo para nosotros y para mi madre. Entonces, claro, es verdad, si me preguntan, yo no soy muy miedica generalmente, pero sabiendo que en mi familia, pues ya mi madre tiene Alzheimer, pues te preguntas, ¿seré yo quien pierda el recuerdo de quién soy yo y de todos los recuerdos que me hacen ser yo? Y digo, pero claro, existo y puede ser que alguien me quiera y por simplemente esa mera existencia, aunque yo no recuerde, pero estando presente, sea valiosa para las personas que están ahí. Mi hermano, que es quien cuida a mi madre, yo le dediqué el tercer libro a él. Es decir, es maravilloso porque tiene eso. Sabe que la mera existencia de alguien que aunque pierda la memoria, pierda el recuerdo, no es ella la importante en ese caso, que lo es, porque lo es para mí. O sea, ya no es que ella no sepa, es que yo sí sé de ella. Entonces, claro, tenemos de plantearnos la vida no solo en lo que somos para nosotros, sino lo que somos para los demás. Exactamente, eso es. Y ahí es donde entra pues, el lenguaje. Abrazas a la persona que se le olvide el abrazo, la besas. Le dices una palabra cariñosa de amor, le coges la mano. Le traes dulces porque le gustan los pasteles. Han cambiado ya los gustos porque desde cuando se olvida que le gustaban antes unos pasteles y no otros. Pero esas cosas son curiosas. Y hay algo interesante. Es decir, hay un orden de la memoria y un orden de los olvidos. Y la vida se trata de saber trabajar que es importante que tengamos memoria.
y que es importante a veces aprendamos a olvidar. Claro, cuando olvidamos lo importante, es decir, cuando el olvido que seremos, pues es que no vamos a mencionar, porque claro, no está muy bien visto en la empresa o en la política o en la economía, en lo que queramos, pues palabras como altruismo, bondad, solidaridad, amigabilidad, sabiduría, pues todo ese olvido es lo que realmente seremos. Entonces no seremos amables, no estaremos atentos, no seremos compasivos y nuestras preguntas estarán desacertadamente mirando el presente y el futuro. Desacertadamente. Ese estaríamos entonces en el segundo y después de escoger, ¿qué hacemos? Pues mira, después de escoger hay una cosa que es maravillosa, que es, vamos a llamarle esa libertad, esa capacidad de hacer que las cosas que te dicen y que tú dices no sean tan dolorosas ni para ti ni para los demás, porque no se trata de un camino perfecto. Es decir, la capacidad de darte cuenta que con tu libertad puedes decirle a uno que para ese lenguaje, que no es adecuado, el gestual, el corporal, te da una libertad desde la toma de conciencia, pero no con odio ni con rabia, sino dándote cuenta que a veces lo que te ha dicho es simplemente porque todavía no sabe cuál es su nivel de conciencia, del lenguaje mismo, de sus gestos, de sus palabras. A veces cuando se sueltan palabras de odio, de ira, de enfado, de repente no nos damos cuenta. A mí me hizo una pregunta muy bonita un día, por qué me gustaban tanto las palabras. Y le dije, yo hago muy sencillo, porque las palabras me pueden matar o me pueden dar vida. Me pueden sumir una depresión que lo único que deseo es salir de este mundo cuanto antes y pitando, o me pueden hacer amarlo. Ahora, ¿cómo puedo construir cuando estoy en esas palabras que pueden matar en palabras que me den vida? Es a lo que yo me dedico, intentar construir eso. No me dedico a la terapia, no me dedico a la psicología, simplemente me dedico a saber que el lenguaje tiene un poder en el cerebro que te da la posibilidad de tener vida o te da la posibilidad de no desear vivir. Y a mí me gusta, por eso decía, ayudar a que la gente tenga buenas historias de vida para que tengan una vida digna y digna de ser contada o digna de ser memorizada. Por lo tanto, ese tercer elemento es esa libertad para que en un momento dado, si alguien te dice algo, puedas parar de tu corazón, silenciar, serenidad, calma. O si tú también te dices algo, también saber parar aquello que a veces te hace daño y te duele. Porque una vez que eres capaz de escoger, te puedes decir, oye, es verdad, también te escojo a ti por tu lenguaje o escojo decirte que tu lenguaje no es adecuado para convivir, para estar en un aula, en el trabajo, en casa, con mis hijos, con quien sea, pero puedo escoger. Ese es el grado de libertad. Ese sería el tercer paso. Tercer nivel de conciencia, que es ya muy amplio, es decir, porque ese nivel de conciencia, de libertad, no es muy normal ya en las sociedades, por eso se olvido que seremos. No, y además ahí me imagino que ya tienen que haber hecho un crecimiento en desarrollo personal importante para poder tomar ese tipo de libertad. Ya no solo es lo que escojo, sino cómo estoy decidiendo y ponerte límites a ti. Exactamente, eso es. Y a las sociedades, porque ahora no nos atrevemos. Llega un momento en que parece que todo está permitido. Hombre, no. Porque luego cuando llegan las situaciones complejas, las más conflictivas de la vida, es decir, el odio, las guerras, las violaciones, claro, de repente ha ido pasando a tantas cosas que nuestro filtro se ha convertido en demasiado grande. Y permitimos que se hagan cosas pues porque no nos atrevemos a decir, oye, perdona, esto no está bien. Y te dicen, ¿y por qué no está bien? Entonces puedes argumentar desde muchos elementos. Es decir, yo creo que cuando digo a los políticos se les caen por sus propias palabras los argumentos. Entonces, claro, puedes argumentar, porque sabemos a lo largo de la historia, le podemos llamar ciencia de la espiritualidad, si lo queremos llamar así, que no es una religión, que esto es como el budismo, no es una religión, no, es simplemente que nos hemos dado cuenta que a lo largo de toda la historia de la humanidad que es mejor no matar que matar. Simplemente con ese hecho, que es mejor no hacer daño que hacer daño, que es mejor tratar amablemente a las personas que no amablemente. Entonces, pero cuando hay alguien malo, igual si utilizamos nuestra inteligencia para saber y adecuar cómo podemos formar, es decir, otro tipo de conversaciones, otro tipo de relaciones, quizás mejoremos algo, que no tienen por qué ser perfectas, que siga habiendo gente mala, que siga gente que desea violar, matar, odiar, todo lo que... Bueno, también nosotros tenemos la capacidad de seguir pensando en mejores opciones. Y claro, si no eres consciente del lenguaje, no vas a pensar en mejores opciones. Porque el lenguaje del odio también es un lenguaje gestual, no solamente un lenguaje verbal, también es un lenguaje escrito. Y así se llegan a civilizaciones en que de repente nos hemos metido en conflictos bélicos o en conflictos emocionales que no hemos sabido resolver. Nos olvidamos hace ya mucho tiempo de tomar conciencia de eso. ¿Vale? ¿Cuál sería el cuarto paso, el cuarto nivel, que ya tiene que ser súper para expertos? No, pues es muy sencillo, es bajar otra vez a terreno más concreto. Son las habilidades que podemos tener en el lenguaje para construir nuestras relaciones. Yo le llamaría relaciones en el trabajo,
relaciones en el amor y relaciones en la diversión. ¿En la Fíjate, diversión? en la diversión, sí. Criminal, cuéntame. Porque estamos siempre, salud, dinero y amor. Bueno, esto de la salud está bien, pero igual la salud de las palabras te pueden llevar a una salud física también. Pero nos estamos olvidando de la diversión. Y claro, el ser humano necesita también un sentido del humor. Entonces, claro, las habilidades en el trabajo, bueno, ya todas las empresas te están dando una cantidad de formación donde el lenguaje, por cierto, no aparece, pero bueno, te están dando muchísimo, ¿no? Entonces dices, bueno, esto es, en el amor, pues también ya empezamos a darnos cuenta, hacemos nuestros tics, como decimos, para poder enamorar, luego permanecer, luego ya veremos. Pierden la diversión. ¿No? Es una de las cosas que a mí me llama muchísimo la atención. Y hay mucha crítica, y yo esto lo vi a través de, ahora no me acuerdo el nombre, de una, es muy conocida, es una escritora norteamericana que se dedica a estudiar a los presidentes de Estados Unidos. Y habla de Abraham Lincoln, y es muy entretenido, y cosas que nosotros criticamos en casi todos los países. Abraham Lincoln, durante la guerra, él sacaba tiempo para irse al teatro. Y si le juzgaban daba lo mismo, dice, si yo no me divierto, no tengo la capacidad después de entender bien las cosas, de empatizar, porque mi mente estará tan embotada, tan atrapada. Ese es el afilado de hacha que ahora insistimos y justamente nos obligamos a agendar para tener tu espacio, pues que es un poco lo que hace muy poquito hacía una entrevista a Pablo Motos, que abogaba porque fuéramos capaces de reírnos, de cantar, de saltar, de volver a ir al teatro, escuchar monólogos, porque es imprescindible para que tu cuerpo reaccione de otra manera totalmente distinta. Claro, te tienes que dar espacio. Hay que saber después cómo utilizarlo. Claro, porque también, lógicamente, es muy interesante leer historias de gente que cambia, ¿no? Solemos hablar de Gandhi, Luther King, pero Lincoln y otras personas han esgrimido ciertas estrategias donde la narración ha sido clave en ellos, el sentido del humor ha sido muy importante y, por supuesto, la capacidad de, en esas circunstancias más complejas, aprender a divertirse, respetando. Porque lógicamente en una guerra no se cerraban los teatros, es como pensábamos que ahora con el COVID está todo cerrado, bueno, ahora se empiezan a abrir, se han hecho un montón de cosas, se siguen abriendo más, pasaremos situaciones complejas, pero tenemos que saber cómo podemos elegir y escoger cómo vamos a divertirnos. Con respeto, con amabilidad, con todo lo que hay, con el olvido, que no queremos ser, es decir, porque tenemos que cuidar a otras personas, con muchas cosas, pero es muy importante. A veces se critica a alguien porque de repente se ha ido a una obra de teatro en medio de una crisis. Las crisis van a durar mucho, las obras de teatro a veces no tanto y a veces te alivian. O leer un buen libro, o escuchar una buena música. Y a veces nos convertimos en tan perfeccionistas de cómo nos gustaría que el mundo fuera éticamente, que nos olvidamos que eso no es así. Que a veces necesitamos tener una compostura interna para alcanzar cierta serenidad, para tomar mejores decisiones, para que después nuestra voz y nuestra firma no nos tiemble a la hora de hacer cosas buenas para los demás. Entonces no seremos tan estrictos porque nosotros habremos ido, por supuesto, a disfrutar de una buena obra de teatro o un concierto. Y nos daremos cuenta que esa amabilidad hacia nosotros mismos se va a convertir en una amabilidad hacia los demás. Y eso son actos de compasión. Estaba pensando que desde mi punto de vista médico, en más de una ocasión, cuando había gente que venía con un duelo, ¿no?, en el que alguien había salido, les recomendabas justamente eso, pero aparecían las críticas externas de una forma brutal, como diciendo, tendría que estar llorando por su padre y mírale, se está tomando ahí una caña con los amigos, ¿no? Entonces, ¿cómo rápidamente somos capaces de juzgar lo que estamos viendo cuando todo lo que estás contando ahora mismo justo utilizó su mejor habilidad social para poder conseguir gestionar esa emoción que había en ese momento? Claro, es que el mundo es complejo y eso es bueno. O sea, nos quieren quitar la incertidumbre, la complejidad, parece que nos quieren hallar todo. Bueno, o sea, yo no sé quién lo conseguirá, pero si alguien lo consigue que me lo diga, pero no sé si me gustaría verlo, ¿no? Es complejo. Yo creo que nos han quitado, de alguna manera nos han robado la capacidad de decir, me encanta lo complejo, me encanta la incertidumbre, me encantan los miedos, porque es que eso, que es la vulnerabilidad, de lo que hablábamos antes, es lo que te hace buscar formas creativas de vivir. Vamos a morir. ¿Qué es la vida? Es un arte creativo. Yo la felicidad para mí no es un camino, es un arte creativo. Cada día de decidir qué hago con lo que me ha pasado. ¿Me ha hecho más feliz o he hecho más felices a otros? Ese para mí es la felicidad. Es un arte creativo. No es un camino, no, es un arte creativo, cotidiano, decidido sobre la vida, sobre lo que yo tengo. Porque al final la riqueza no te la vas a llevar.
Como decía Denzel Washington, decía que nunca ha visto dentro de un coche fúnebre un coche de mudanzas, ¿no? En los egipcios no, pero los egipcios siempre dicen, no he visto nunca que vaya ahí. Al final no te llevas. Y lo que te llevas, aunque parezca mentira, creas o no creas, a veces es la memoria de la gente que te ha rodeado. Y claro, eso es decir, he valido simplemente porque alguien me recuerda. Y si me lo pienso, digo, ¿cómo quiero ser recordado? Que es la pregunta que siempre se hace. También me diría, ¿cómo quiero actuar en la vida para ser recordado? Puede ser un preámbulo cuando de repente es nuestro cumpleaños y estás esperando o tienes una expectativa de que te llamen X personas y de repente, claro, ahora Facebook nos ayuda un poco, ¿no? Porque pone cumpleaños de fulanito. Si no, a lo mejor esa persona pasaría inadvertida de nosotros y puede ser un momento para reflexionar, de decir, mira, pues en Navidades, en momentos cumbres, siento que me encuentro más solo, más sola de lo que debería de sentir. ¿Qué es lo que va a suceder el día que me muera? Porque si ahora que estoy vivo la gente no se acuerda de felicitarme, ¿qué va a pasar el día que yo me muera? ¿Se acordarán todavía de mí? Claro, probablemente el recuerdo es breve, suele ser, porque eso nos ayuda también a vivir, de alguna manera. Tenemos que aprender a armonizar lo breve con el largo tiempo. Muchas veces me preguntaban cuando empezaba la pandemia si íbamos a ser mejores, una pregunta que va a rondar, y la respuesta directamente es no. Y dice, es muy duro, y ya se lo digo a más gente. Y yo simplemente mencionaba otra vez a Svenja Alesiewicz, también otra historia de ella, cuando le preguntaron a una mujer, ella se dedicó en La guerra no tiene rostro de mujer, también escribió Chernobyl, que es el propósito de la serie de televisión. Es decir, ella preguntaba a una mujer, bueno, qué era lo que pensaba sobre todo lo que había ocurrido. Y dice, mira, le contaba a esa mujer que ha ido a la guerra, en los años 70, 80, que fue cuando hice yo la entrevista, a los 80, puede ser. Y se acordaba de esa manera. Pues generalmente todos pensábamos que íbamos a ser mejores, que nos íbamos a amar más, que habíamos sufrido tanto, que habíamos pasado tanto que iba a cambiar todo en nosotros. Y hace un parón en su narración y dice, mira, y le dice a seguimos matándonos, seguimos odiándonos, seguimos sin respetarnos. ¿Y quiénes somos? Somos nosotros, nosotros, nosotros. Claro, si no hay una reflexión, si no hay una toma de conciencia, si no eres la capacidad de elegir, si no tienes la libertad, si no construís habilidades y luego lo último, las competencias, por ponerlo en términos que nos podamos manejar todos, ¿no? Pues probablemente no cambiará. Que nos aislemos en casa, que nos quedemos confinados sin pensar, sin tener las herramientas, porque no nos las han dado. Con la vulnerabilidad de que no podemos pedir ayuda porque al final parece que está hasta mal visto. Claro, cuando la gente te pregunta, ¿qué pasos son los que tengo que dar? Pues es que no tengo personas a las que preguntar. Porque todo el mundo me quiere vender éxito, cómo ganar más dinero, y luego van a seguir las mismas. Es decir, la COVID nos está diciendo, estamos haciéndonos mal las preguntas. Hemos dado buenas respuestas a una mala pregunta y llevamos siglos. Y claro, ahora tenemos la capacidad de buscar quizá mejores preguntas. La ciencia es eso, ¿eh? A mí lo que me encanta de la ciencia no busca la verdad, sino es la capacidad de tener y hacerse mejores preguntas. Y eso te quita la perfección, la ambición de ser perfecto, porque siempre va a haber una mejor pregunta. Algo resiste, como decía Popper, hasta que realmente lo invalidas, de alguna manera, por la propia investigación, por la propia ciencia. Yo creo que eso es muy importante en el ser humano, que nos demos cuenta que nuestra capacidad, la que tenemos hasta el último día de nuestra vida, es la capacidad de hacernos mejores preguntas acerca de quiénes somos nosotros mismos, acerca de cómo queremos aportar algo al mundo, qué mundo queremos construir, qué mundo queremos dejar, si queremos ser buenos antepasados o no. Y eso, en definitiva, es una pregunta muy fácil de hacerse todos los días. Todos los días. Estoy pensando que cuando se lo preguntas de repente a un cliente y le preguntas quién quiere ser o quién es, qué le gustaría poder lograr en esta vida, te dice, uy, eso ya me lo pregunté. Y justamente esa pregunta no solo va cambiando la respuesta, sino que cambia la forma en la que tú puedes entrar en la profundidad de poder hacerte esa pregunta, porque puedes llegar a un plano muy superficial, mucho más profundo, pero es como en un agujero, yo me lo imagino, como un agujero de estos que se caen al vacío y entonces da igual porque tiras una moneda y no vas a escuchar nunca el fondo porque siempre puede ser un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más. Bueno, pues la pregunta va a ser terminando eso, pero es que hay gente que les aterra poder hacerse esas preguntas. O sea, buscan tanto la respuesta
que la pregunta se va a quedar muy difuminada y no van a hacérsela, por lo tanto, esa modificación no va a llegar. O sea, nosotros preguntábamos, te decía antes que era médico, ¿no? Claro, para mis compañeros que de repente la situación esté exactamente igual que cuando estaba un 23 de marzo, es incoherente el decir, madre mía, no hemos aprendido nada durante todo este tiempo a poder conseguir escuchar. Claro, me hablas de una memoria de corto plazo, pero como tú bien dices, no nos han dado habilidades, no nos han dejado elegir, no hemos sido conscientes, no nos han dado competencias. Por lo tanto, el resultado no va a ser el mismo, va a ser peor, porque además ya venimos con la mella hecha y la herida de decir, joder, es que hemos estado 4 meses encerrados y estamos que nos subimos por las paredes. Claro, es que, y además, ya, llega algo nuevo y tampoco tenemos las herramientas para responder a algo nuevo en la incertidumbre, que eso también es curioso, puede ocurrir, es decir, no somos perfectos, llegará algo y qué decidimos y cómo decidimos. Lo importante es cómo decidimos, pero desde dónde decidimos. Claro, el calado y la profundidad que pueda tener un pensamiento político, en este caso, yo creo que se lo tienen que hacer mirar, sinceramente, todos los políticos. Primero porque en este país, y en otros países ya veríamos y analizaríamos, pero en este país desde luego, creo que no saben, de verdad, porque aunque manejen y creen que manejar y con sus asesores y sus 100 asesores al lado y otros 600 en otro lado y todo lo que vienen diciendo que tienen, claro, tienen un pensamiento único, ¿no? Que es volver a ganar y pisotear un poco a ver si puede el otro. Pero el otro quiere lo mismo, o sea, en el fondo no hay ninguna diferenciación entre ellos. Son demasiado jóvenes. Pero no digo por juventud, fíjate lo que te digo, sino por juventud, son demasiado jóvenes con una cultura que no les ha hecho pensar simplemente en algo básico. Ya no pienso en lo trascendental del ser humano, sino en el bienestar del ser humano. Hay culturas como puede ser la finlandesa, como puede ser la danesa o la islandesa, que están dirigidas por políticas, mujeres en este caso también, pero bueno, también puede ser hombres, que son jóvenes, pero han tenido una cultura de lo que es el bienestar. Y el bienestar también pasa por el bienestar del lenguaje. Las disputas de nuestros políticos no generan salud, no generan bienestar, no generan futuro. Ellos quieren otra cosa que no es y tal. Claro, por supuesto van a verbalizar, lo hacemos todos por vosotros, ni uno atrás. No, eso no es cierto. Y yo creo que hay que desmontar esos discursos políticos. Pero es verdad, y ahí entro con lo que tú dices, tienen miedo. Ellos y sus asesores a pensarse de forma diferente, a buscar la grandeza. Fíjate lo que te digo, la grandeza de espíritu, esa grandeza de ánimo de construir un buen futuro para ellos y para los demás, tienen miedo. Porque quizá no saben cómo hacerlo y igual no saben que se tienen que juntar con personas que piensen diferente a ellos, pero que piensen por un bienestar. Y que haya ciertas categorías que se definan, no cómo voy a conseguir el éxito, porque todo el mundo quiere, te venden el éxito. ¿Qué es el éxito en la vida? Es la capacidad, como decía Mújica hace unos días, de levantarse cuando te caes, ¿no? ¿Qué quieres? Pues eso, puede ser más éxito que tener riqueza que no te vas a hallar a ningún lugar, que lo que estás buscando es un opiáceo, de alguna manera, para calmar lo que te está sucediendo internamente. Claro, y al final no te estás construyendo. Pero hay gente que no quiere. Cuando yo escribí el tercer libro, La Monja de la Felicidad, no sé si fue acertado el título, siempre lo digo, porque hay gente que no quiere la felicidad. No me interesa. Como no quiero otras cosas, ¿eh? La felicidad, Luis, provoca cambios. O sea, es que ser infeliz es dejar de pensar, ¿no? Y agobiarte, quedarte encerrado, no hacer ningún tipo de proceso de proactividad. Y le ganan un beneficio. O sea, el proceso del victimismo a veces te escuchan, están más pendientes de ti, tienes un cordón umbilical, en muchas otras situaciones. Y con lo otro, eres tú el responsable, lo llevas diciendo todo el rato. Tienes que buscar tus habilidades, tus competencias, tienes que hacer muchas cosas. Es muchísimo más cansado ser feliz que dejarte llevar. Muchísimo más. Está bien, eso me gusta que ser cansado porque hay que hacer un esfuerzo y cansa. Fíjate, yo creo que hay que simplificar. Antes de empezar con todo, estábamos hablando que hay que tomar conciencia, pero tomar conciencia también requiere algo que es fundamental, que es el primer paso, es la capacidad de aprender a perdonarte a ti mismo antes de perdonar a los demás, porque a veces no sabes perdonar a los demás porque no te has perdonado a ti mismo y entonces entra después ese juicio, lo que hablábamos antes, si ves a alguien que se le ha muerto a alguien y de repente está tomando una cerveza y vas a juzgar, no, tienes que aprender a perdonarte a ti mismo. No sé si la palabra sería perdón, la hemos elegido en castellano, no sé cuál sería igual en otro, es decir, ser compasivo con uno mismo, tener más bondad hacia adentro, ser más amigable, habitar otro tipo de lenguaje. Tienes que habitar tus limitaciones, olvidarse de la perfección por encima de todo.
Es decir, cuando estás haciendo un esfuerzo por cambiar, por tomar conciencia, no tienes que morir en el intento del esfuerzo. Tienes que aprender a vivir también el esfuerzo. Y aprender a vivir es la capacidad de eso, de decir, ser contigo, perdonarte, que eso también es una mentalidad de crecimiento. Claro, porque si te perdonas siempre cuando vas matando a alguien, claro, pero es que yo me perdono, pero he matado a 30 y lo bien que me lo he pasado en cada uno de ellos, pero me he perdonado y al día siguiente no. Vamos a crecer, ¿no? Vamos a intentar no matar al siguiente. Porque, claro, el esfuerzo puede ser agotado. Y es verdad que a veces te agotas en tu propio esfuerzo cuando no te perdonas, porque estás buscando la perfección y de repente el que dice voy a dejar de comer tanto y al día siguiente comes. Claro, no te perdonas, al día siguiente te vas castigando. Tranquilo. Es verdad que hay pasos y hay que saber dónde hacer tu mapa de emociones. ¿Cuál es el estilo emocional que tú vas a tener contigo mismo, antes que con los demás? Porque eso es muy importante para construir una vida sin miedo. Claro, porque al final tienes tanto miedo porque no, claro, te vas a juzgar muy duramente. Y juzgarte duramente te hace un daño tremendo. Pero no un daño que igual te hagas daño, sino que dices, no merece la pena, abandono. A vivir, que son 2 días. Ya está, y se acabó. Y me importa un carajo lo demás. Yo quiero simplemente tener una vida de satisfacción, ni de bienestar. Voy a satisfacerme, compro este coche, este perro, me caso 30 veces, o me divorcio, o tengo amantes, o no tengo amantes, o mato. Vete a saber tú. Llega un momento en que eso, claro, es porque muchas veces no hemos aprendido a configurar, de alguna manera, nuestro propio perdón. Hay que aprender a configurarse el propio perdón. Es decir, es sin prisas. Es decir, porque muchas veces tenemos demasiadas prisas. Yo tengo 65 años y yo creo que todavía estoy aprendiendo muchísimas cosas y me gustaría... Yo siempre digo que llego tarde a todo. Tarde. Entonces, bueno, llegaré tarde también a la muerte, no lo sé, ya veremos. Entonces, pero es verdad que llego tarde porque me pienso y digo, pero claro, también he aprendido de vez en cuando a perdonar. Porque como decía mi padre, que tenemos, nuestra abuela era colombiana y tenemos ahí familia, tenemos un niño dentro que cuando nos salta, ¡ah! Claro, si quieres matar al indio, pues es que te estás matando a ti. Porque está dentro de ti. No, tranquilo, deja al indio, vamos a ver si podemos llegar a un acuerdo, aprendamos a tener conversaciones internas diferentes. Porque si no, mi indio, pues también viene con las amenazas, se siente atacado, ¿no? Entonces, hay que aprender con calma a perdonarse, que es más allá del agradecimiento. De hecho, me gusta mucho ese tipo de reflexión, aprender desde la diferencia, porque es cuando más crecemos y cuando más nos aterra conseguir aprender desde las diferencias. Lo has hablado antes con políticos y la verdad es que sería súper agradable que fueran capaces de entrar en un proceso de diversidad entre ellos a una misma unión y a un bienestar comunitario. Pero claro, es que tienes que cambiar un proceso de decir, no es mi bien individual o lo que yo considero, sino que tengo que pasar un bien comunitario que va por encima de todo eso que me estás enseñando, el tipo de lenguaje y sobre todo que crezca en esa diferencia sin temor a que sienta el miedo de la sustitución del poder, a que los demás piensen y me acepten, a que yo me sienta fracasado, a muchos miedos que van a aparecer como fantasmas y para eso hay que no solo ser consciente, sino comprometerte realmente a que eso estás capacitado para poder hacerlo, que no todo el mundo lo va a hacer ni de muy lejos. Claro. Se necesita la educación y unos buenos asesores políticos, que hay muchos y todos sabemos quiénes tienen cada partido y quiénes están. Hace falta más cabeza de la que se tiene, más alma. Hay que conocer alma los sentimientos de las personas. No solamente ya es empatía temporal a tiempo y el tiempo de las personas, porque cuando está muriendo tanta gente, eso es empático, yo digo, hombre, a tiempo, empatía temporal me gustaría un poquito más. Requiere que te juntes con aquellos que piensan diferente para aprender. Requiere exactamente lo que decíamos antes, más nobleza, más honorabilidad, más grandeza, sabiendo que si yo soy político lo que estoy buscando de verdad es el bien. Se traicionan mucho con sus palabras. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados que al final les permitimos que se traicionen con sus palabras y entre ellos simplemente andan golpeándose con las palabras, reforzando sus conductas unos y otros, con una impasibilidad a veces corporal o física y con muy poco tiempo para repensarse a sí mismos. No buscan hacer una buena historia de vida en la historia de su pueblo, de su país, hasta de los propios políticos o la propia cercana que tienen, porque ni se les ocurre cómo pueden hacer eso.
ni el asesor que van a tener está ahí. Ha sido entrenado y educado, es como Usain Bolt, vamos a poner, en este caso, a correr muy bien 100 metros o 200. Cuando decía que iba a saltar la longitud, al final no lo salto. Pues a veces nos hemos entrenado de una manera determinada que hemos creado unos músculos intelectuales, emocionales, afectivos, en una sola línea. Y yo creo que tenemos que abrir esa mentalidad. Y no se abre desde el odio, pero sí se abre desde realmente enseñarles a tener una buena argumentación lógica. Han perdido la capacidad de argumentar lógica. Es decir, su propio lenguaje es manipulativo, perverso, y hace falta que les enseñen a no ser perversos en el lenguaje. Porque cuando dicen más valen los hechos que las palabras, di una cosa y di la contraria que al final el pueblo se lo olvidará. Haz una cosa y haz la contraria que al final el pueblo lo olvidará. Y yo creo que es donde ellos juegan porque saben, se han quedado en el nivel 1 de una conciencia del lenguaje para manipular, Claro. Que es curioso. No se han quedado para... el segundo ya escojo para manipular. El tercero, la libertad, lo escojo para yo ser libre y tener todo el poder. Mis habilidades y mis competencias. Pero claro, son niveles de conciencia que se han quedado en lo básico. Lo que te está dando como guía, como decías, estrella polar que está ahí, que te está guiando, tiene que ser, si en el fondo, la bondad, la amabilidad, la compasión, la sabiduría, que es lo que el ser humano ha aprendido a lo largo de la historia, que es lo que deseamos. Yo creo que matar a otro y hacerle sufrir a otro o hacerme sufrir a mí mismo no es lo que deseemos. Habrá gente que sí, pero estamos en la curva de Gauss, que hay de todo. Pero yo preferiría pensar que necesitamos buenos asesores para los políticos desde antes de que sean casi políticos. Y esos buenos asesores políticos son nuestros sistemas educativos. Totalmente de acuerdo contigo, Luis. Pues nos quedamos con eso. Me voy a quedar con esa empatía a tiempo y sobre todo con sentir que no llegamos tarde. Ojalá ese lenguaje positivo que estás enseñando en las escuelas y con los libros llegue desde muy pequeñitos porque lo necesitamos. Y aquí el verbo es necesitar. Mil gracias, Luis, por haber estado aquí con todos nosotros en este Café en Vive enseñándonos tantísimo y sobre todo me voy a quedar con la idea de no entrar en esa memoria del olvido ni del recuerdo. No sé, habrá que trabajarlo y lo pensaré y lo reflexionaré sobre ello. Muchas gracias, Luis. Hablamos cuando quieras sobre eso. Hay una cosa importante. Te decía antes que todas las mañanas podemos hacer algo interesante para saber qué historia queremos construir. Es preguntarte qué paz puedo aportar hoy. Qué bueno. Cada vez que te levantes, es decir, ¿qué paz puedo aportar hoy? Con mi gente, conmigo mismo, con los demás. Todas las mañanas, cuando uno se levante, pregunta si yo quiero ser un hombre de paz o una mujer de paz y qué paz puedo aportar yo hoy. Creo que a veces las cosas tienen que ser eficientes. Sí, porque si no nos quedamos simplemente en la teoría. Así que Exactamente. me gusta que les hayas mandado ejercicios a toda la tribu, sobre todo porque estoy segura que lo van a hacer y luego nos contarán qué es lo que han conseguido con esa parte de paz. Eso, exactamente, que nos cuenten. Y si no, pues hablamos y que no se metan en mi página, que encontrarán la formación o lo que haga falta, que en el fondo es la forma de transmitir que tenemos. Hacer cosas concretas, puntuales, con pequeños detalles que cada uno pueda construir. Hay que construir herramientas que sean factibles. A la gente no tienes que proponer imposibles, tienes que proponer posibles de donde están ellos. Y el lenguaje yo creo que es la mejor herramienta. Yo sé cuál es tu lenguaje y yo sé que desde ahí sí puedes construir. Y yo puedo acompañar a que eso se construya. Y eso sí que me gusta. Y ellos me acompañan a mí, porque luego me enseñan y luego me dicen, oye, pero esto que has dicho tú tampoco, bueno. Bueno, pues gracias. Luis. Mil gracias por todo. Chicos, ¿le habéis oído que tenemos que pensar todos los días por la mañana y qué paz vamos a poder dar a los otros? Creo que ha dado muchísimos conceptos que seguramente más de uno, empezando yo, tendremos que volver a escucharlo para apuntar, reflexionar, estudiarlo y sobre todo no dejarlo solo en la teoría, sino llevarlo a cabo. Ya sabes que puedes encontrarnos en inviven.com y en rosamontana.com y que si quieres seguir creciendo tienes ahí tu espacio Inviven. Recuerda, no vale solo con que lo escuches, sino con que lo compartas y los hables con los demás. Yo te espero. ¿Dónde? En el siguiente café.